He estado coqueteando, por así decirlo, con las citas en línea durante probablemente los últimos 4 o 5 años. Antes de que te sientas mal por mí, no fue consistente. Iba a algunas citas que parecían bien, pero luego algo sucedía o simplemente no conectábamos. Así que dejaba todo. Eliminaba las aplicaciones y borraba mis perfiles. Luego lo intentaba de nuevo, y desafortunadamente, el ciclo se repetía, pero no estaba dispuesto a rendirme todavía. Aún quería encontrar a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Así que me preparé y actualicé mis perfiles, listo para empezar a buscar. Esto fue a principios de 2022. Supongo que me sentía más seguro de mí mismo y de la situación del mundo, ya que había tomado un hiato desde mediados de 2020 hasta casi finales de 2021 por razones obvias. Tuve algunos matches, algunos que terminaron bastante rápido en la fase de chat, pero con otros realmente pude salir. Sin embargo, hubo una chica que realmente me atrajo y pensé que era el hombre más afortunado del mundo cuando ella aceptó salir en una cita. Esta chica se llamaba Carla. Me dijo que era corto para Calliope. Tenía el cabello largo y ondulado que llegaba hasta la mitad de la espalda, de un color rubio cobrizo. Tenía unos ojos verdes suaves que complementaban las pecas en su rostro, pero su sonrisa y su risa realmente me cautivaron. Era adorable. También tenía una especie de chiste tonto en su perfil al cual respondí correctamente. Ya empezábamos bien cuando no se lo toman demasiado en serio. Hablamos un poco y también hicimos videollamadas algunas veces antes de salir en una cita. La primera cita fue perfecta. Cenamos y luego paseamos por un bonito parque para perros y nos tomamos un helado cerca. Normalmente, aquí es donde me siento bien acerca de las cosas, pero luego recibiría un mensaje a través de la aplicación de citas diciendo que no funcionaría y tendría que empezar de nuevo. Sin embargo, Carla me sorprendió y dijo que le encantaría hacer algo de nuevo. Así que eventualmente tuvimos nuestra segunda cita y fuimos al cine y a un arcade, lo cual fue muy divertido. Empezamos a descubrir que teníamos mucho en común, especialmente en el tipo de música que escuchábamos. Así que cuando ella me preguntó si quería ir a un concierto con ella de una banda que a ambos nos gustaba, acepté. Incluso ofrecí pagar por ambos boletos o solo el mío, pero ella se negó diciendo que ya los había comprado. Nunca había llegado tan lejos en el proceso, así que no sé cuánto tiempo normalmente toma para otros. Pero todo esto sucedió en el transcurso de un mes. Me vestí un poco más informal de lo normal, eligiendo una camiseta de la banda y jeans. Cuando la recogí, ella llevaba algo similar, aunque lucía mucho mejor en ella. Decidimos tomar algunas rebanadas de pizza antes del espectáculo y fuimos a una pizzería local que estaba a unos 45 minutos del lugar del concierto. Desafortunadamente, mientras disfrutábamos de nuestra pizza y de la compañía del otro, recibió un correo electrónico o un mensaje sobre un incendio eléctrico que ocurrió en el lugar del concierto. Hasta que supieran que era seguro, todos los shows serían cancelados a partir de esa noche en adelante hasta nuevo aviso. Ambos estábamos bastante decepcionados porque creo que ambos realmente estábamos emocionados por ello. Después de lamentarnos un poco, sugerí que aún podríamos conducir por la zona. Tal vez podríamos encontrar a los miembros de la banda en un bar local o algo así. Sin embargo, ella tuvo mejores ideas y sugirió que simplemente fuéramos a mi casa. Esto no era algo que hubiera ofrecido nunca ni esperado. Las razones deberían ser obvias, pero siendo un chico, nunca quise sugerir nada, y realmente no tenía mucha autoestima. Pero ella insistió, diciendo que debíamos aprovechar la noche. Así que después de terminar de comer nos fuimos, deteniéndonos solo para comprar un vino barato por su recomendación, y nos dirigimos a mi casa. Una vez allí, puse música de la misma banda que supuestamente íbamos a ver, e incluso puse una presentación en vivo previa de ellos en YouTube, tratando de ser gracioso o dulce, supongo. Después de hablar un rato, las cosas se calentaron y terminamos nuestra noche en el dormitorio. Esa noche fue fantástica, y como no teníamos trabajo al día siguiente, esperaba pasar el día con ella. Sin embargo, cuando me desperté esa mañana, el lugar junto a mí estaba vacío. Pensé que no había problema. Tal vez ella simplemente se había levantado antes que yo y estaba en el baño, o incluso tal vez me había ganado haciendo el desayuno. Así que salí de la cama, pasé por el baño y vi la puerta abierta. Fui a la cocina y también noté que estaba vacía. Al principio me sentí un poco desanimado,
pensando que tal vez se había ido, pero su bolso todavía estaba sobre la mesa de café. Luego escuché un fuerte estruendo y me di cuenta de que no había revisado la habitación de repuesto, que había convertido en mi oficina improvisada. Rápidamente corrí hacia la habitación, abrí la puerta, y una oleada de emociones me recorrió al ver a Carla de pie sobre lo que era mi computadora portátil, sosteniendo un martillo y con la cara llena de lágrimas. Cuando finalmente pude hablar, solté: ¿Qué demonios pasó? Sé que fui ingenuo, era obvio, pero por alguna razón todavía no quería creerlo. Con voz temblorosa, ella hizo comentarios sobre verme con otras personas a mis espaldas. Estaba confundido por esto porque no había sido así. Traté de averiguar de qué exactamente estaba hablando. Ella dijo que notó mi perfil de citas donde nos conocimos y vio que había salido en otras citas además de ella. Sin embargo, supongo que lo que no entendió fue que no había salido en ninguna otra cita desde que salí con ella por primera vez. Sí había tenido algunas antes, pero había cancelado otras 2 que tenía planeadas al mismo tiempo que la conocí porque me interesaba ella. Pero por alguna razón, nada de esto funcionó para ella. O tal vez era simplemente demasiado tarde, no lo sé, pero seguía gritando que era un mentiroso y que la estaba usando. Intenté nuevamente razonar con ella y calmarla, pero nada funcionaba. Se volvió loca y dijo que iba a pagar por lastimarla, y luego se lanzó hacia mí con el martillo. Salí corriendo de la habitación y cerré la puerta detrás de mí, esperando comprar un poco de tiempo para pensar en lo que necesitaba hacer. Fue entonces cuando pude escuchar que ella golpeaba la puerta con el martillo. Dejé ir la puerta y corrí desesperadamente hacia la puerta principal, saliendo de mi apartamento solo en mis boxeadores. Bajé corriendo las escaleras y comencé a golpear la puerta de otro apartamento. Una mujer mayor respondió y Dios, todavía me siento terrible hasta el día de hoy por hacer esto. Pero entré corriendo suplicándole que llamara a la policía e intentando explicar lo que había sucedido. Creo que ella ya estaba a punto de llamar al 911 por su cuenta. Me quedé cerca de la puerta principal deteniéndome para no mirar alrededor de su lugar, esperando que mi lamentable figura pareciera inofensiva para ella, hasta que escuché a los policías golpeando y llamando. Abrí la puerta y les conté lo sucedido y los llevé a mi apartamento. Me hicieron quedarme afuera para que pudieran obtener mi versión de los hechos mientras otro policía entraba para detenerla. Después de un corto tiempo, era un pequeño apartamento, después de todo escuché gritos, lo que asumí que eran personas luchando. Finalmente salieron con ella esposada. Llevaba una de mis camisetas en la que había dormido, pero también la chaqueta con cierre que yo había usado la noche anterior. Cuando me vio, instantáneamente se enfureció y tuvieron que calmarla nuevamente para llevarla al coche patrulla. Luego me pidieron que recorriera mi lugar para ver si faltaba algo o si algo más estaba dañado. Terminó encontrando mi teléfono celular y lo rompió. También rompió una foto que tenía en mi sala de estar de mí, mi mamá y mi hermana. Mi papá murió cuando yo era joven, así que ellos eran las únicas 2 personas realmente significativas para mí. Hoy también la encontraron colgada de mi balcón, hablando de cómo iba a saltar. Vivía en el 2º piso, así que tal vez habría tenido algunos huesos rotos si lo hacía, pero eso fue todo. Además había césped debajo de mi patio, no concreto. Después de que todo terminó, creo que simplemente estaba confundido y decepcionado más que nada. No presenté cargos, pero ella realmente le mordió al oficial que la detuvo, así que ellos tenían sus propios cargos que presentar. No sé qué exactamente cambió o qué pasó, y probablemente nunca lo sabré, pero me sentí mal por ella más que por cualquier otra cosa. Obviamente algo estaba mal o tal vez algo traumático le había sucedido para hacerla actuar así. Pero creo que probablemente ella habría necesitado más ayuda que cargos. Al final, conseguí un teléfono barato hasta la temporada de impuestos y los reemplacé a ambos. En ese punto no sé qué pasó con Carla, ya que nunca intentó contactarme después de eso, pero realmente espero que esté mejorando. Pero sí, estoy tomando un descanso nuevamente de las citas. La historia realmente se remonta a una época antes de que todas las aplicaciones de citas fueran realmente una cosa, mucho antes de que los teléfonos inteligentes y las aplicaciones fueran el centro de nuestras vidas. En ese entonces, antes de que todo fuera tan simplificado, yo era miembro de largo tiempo de cierto IRC. Para los jóvenes que no lo sepan, eso es un chat de Internet,
Salas de chat que más o menos estaban incrustadas en sitios web y eran bastante anónimas. Solo necesitabas un nombre de usuario y poco más. La mayoría permitía unirse como invitado anónimo, con nombres como Guest 0, 4, 2, 3, 5 y similares. Eran muy divertidas, y a veces extraño pensar en esos días. Pero hoy en día Internet se trata más de mí. La idea de la anonimidad como concepto principal ahora está relegada prácticamente solo a la dark web. A pesar de que había ese nivel de anonimato en las salas de chat de IRC, era bastante común encontrar el amor mientras chateabas con estas personas. También había un sistema de mensajería directa para tener conversaciones uno a uno, y podías llegar a conocer bastante bien a la persona del otro lado, aunque no había forma de confirmar nada de lo que te dijeran. Estoy seguro de que algunas de las personas con las que hablé y que mostraron interés en mí eran probablemente hombres de 60 años que fingían ser mujeres veinteañeras. Y está bien. Puedo decir con seguridad que todo eso fue hace mucho tiempo o que era yo de antes. Había una persona con la que hablaba en estas salas de chat, con la que realmente tuve una especie de relación, aunque solo fue por un par de meses. Su nombre de usuario era el título de una canción de Evanescence con algunas X, S y números mezclados, pero puedo decir con seguridad que su nombre real era Estefanía. Era un año mayor que yo en ese momento. Yo tenía 21 y ella acababa de cumplir 22 cuando nos conocimos y empezamos a hablar. No recuerdo por qué comenzamos a hablar uno a uno, pero lo hicimos y después de un tiempo, las cosas parecían llegar a un punto en el que ambos queríamos comenzar una relación. Las relaciones a larga distancia en ese entonces eran un poco diferentes a lo que son en 2023. Las llamadas de larga distancia eran caras, y los teléfonos celulares tenían minutos limitados para hablar y mandar mensajes, así que no podíamos estar tan cerca el uno del otro como se puede estar en el año actual. Debido a esto, teníamos nuestras conversaciones en IRC y también nos enviábamos correos electrónicos algunas veces. Y antes de que alguien mencione que Estefanía probablemente era uno de esos hombres de 60 años que les gustaba hacerse pasar por mujeres jóvenes, yo sabía que Estefanía era legítima. Nos habíamos enviado fotos mutuamente, incluidas fotos para demostrar que éramos reales. Esto era esencialmente una foto con la fecha y la hora escritas en nuestras manos con un marcador y cubriéndonos un ojo. Sí, las cosas eran así de complicadas en ese entonces. Tenías que ser creativo para inventar algo difícil de falsificar para demostrar que eras quien decías ser. Todo esto para decir que Estefanía era hermosa. Era exactamente lo que pensarías cuando digo, chica de 22 años con un nombre de usuario de Evanescence que le gusta hablar en salas de chat de IRC, cabello teñido de negro, ojos azul brillante, le gustaba el color negro en todo. Tenía algunos piercings en la cara y déjenme decirles que instantáneamente me enamoré de ella. Incluso le dije que literalmente era la chica que estaba buscando en la vida, y ella pensó que eso era lo más divertido que había escuchado. Desde ahí sí dijimos que estábamos saliendo. En realidad, chateábamos todas las noches. Nos enviábamos fotos por correo electrónico, y aunque las cosas nunca pasaron de PG-13, fue la época más feliz de mi vida. Tuvimos nuestra pequeña relación durante casi 3 meses exactos y todo parecía genial, hasta que hubo un periodo de tiempo en el que simplemente no se conectó. No la vi en nuestras salas de chat, y le enviaba correos electrónicos pero no respondía. Estaba realmente molesto pensando que tal vez le había pasado algo, o tal vez no estaba tan interesada en mí como había dicho. Casi estaba deshecho, pensando que había arruinado esto y que era algo único que había echado a perder. Seguí enviándole correos electrónicos todas las noches, con la esperanza de que los viera o tal vez enviara una respuesta como, «Oh, mi internet estuvo fuera unos días, perdón por eso», o «Estuve fuera de la ciudad». Básicamente estaba aferrándome a la esperanza de que dijera cualquier cosa para solucionarlo, y entonces recibí una respuesta, pero fue bastante extraña. Simplemente decía, «Oye, entra al IRC». Me emocionó mucho escuchar de ella de nuevo, así que hice lo que me pidió y entré de inmediato. Ella me envió un mensaje directo diciendo «Hola». Respondí preguntándole cómo estaba y si estaba bien, pero ella ignoró por completo esos mensajes y simplemente dijo «¿Cuál es tu dirección? Quiero enviarte algo». Debo detenerme aquí para decir que era tonto y estaba enamorado de esta chica, así que no dudé en darle mi dirección a esta persona aleatoria de Internet. Hoy en día me criticarían duramente por hacer algo tan estúpido, y con razón,
Pero en ese entonces no existía realmente la idea de que los extraños en Internet no son tus amigos. Así que le respondí, le di mi dirección, pensando que tal vez era el comienzo de algo un poco más serio. Y por supuesto, la respuesta que recibí no fue lo que esperaba ni quería. El mensaje de vuelta de Estefanía fue claro como el agua, y realmente lo recuerdo palabra por palabra. Este es el marido de Estefanía. Deja de enviar mensajes a mi chica o serás el siguiente. Y eso fue todo. Lo de serás el siguiente ¿para qué? Eso quedó en el aire. Mencioné que ella nunca me dijo que estaba casada. Y después mencioné que ella y yo éramos muy buenos amigos, y que si él realmente era su esposo, respetaría eso. Después de unos momentos de silencio, cerraron sesión en la cuenta, dejándome confundido, devastado y simplemente sintiéndome traicionado en general. Esa fue la última vez que hablé con esa cuenta. Nunca volvieron a iniciar sesión en el servidor y Estefanía nunca respondió a ninguno de mis correos electrónicos. Así que ese fue efectivamente el final de mi relación, pero no el final de la historia. Unas 2 semanas más tarde, en realidad recibí un paquete en mi casa. El remitente solo decía Estefanía, sin dirección ni ciudad ni nada de eso, solo su nombre. Dudé en abrirlo pensando que podría ser algo trastornado y bueno, lo fue. Cuando abrí la caja y quité todos los materiales de embalaje, en el fondo de la caja había un cuchillo de cocina. Y en la hoja del cuchillo de cocina había una sustancia marrón rojiza dura y crocante que supongo que era sangre. Inmediatamente llamé a la policía pidiéndoles que enviaran a un oficial a mi casa, porque había recibido un paquete con un arma potencial de un asesinato. Fue una historia realmente divertida para tratar de explicarle al oficial cuando llegó allí. No lo voy a negar. Tuve que decirle que conocía a una chica en internet y que estábamos saliendo, pero luego su esposo en la vida real me había amenazado después de darle mi dirección, y luego hoy llegó el paquete. Siento que si tuviera que contar esta historia a un oficial este año, sería menos extraño. Pero en 2003 era como explicar conceptos extranjeros y tenían muchas preguntas. Terminé yendo a la estación para ser prácticamente interrogado después de responder preguntas durante unas 4 horas. Decidieron que probablemente estaba diciendo la verdad y se llevaron el cuchillo, diciendo que lo investigarían más. No sé qué estaban investigando, solo tenía su nombre de usuario en línea y una foto de ella. No tengo idea si su investigación llegó a alguna parte, ni siquiera sé si esa sangre era humana, pero definitivamente me fue enviada como una amenaza y me dijo lo que él quería decir cuando dijo, sería el siguiente. Y todo esto fue hace 20 años. Mirando hacia atrás, realmente extraño el antiguo Internet. Espero que esto te traiga algo de nostalgia para tu audiencia más mayor y tal vez eduque a la más joven sobre cómo solían ser las cosas. Recuerden, chicos, no le den su dirección a extraños en Internet, o podrían terminar con un cuchillo ensangrentado en su buzón. Hace poco quería compartir con ustedes después de escuchar algunas experiencias similares, así que aquí va. Tengo casi 50 años, y lo más cercano a una relación seria a largo plazo que he tenido fue con el padre de mis hijos. Quedé embarazada a los 16 años, lo que nos obligó a casarnos por demanda de nuestros padres. Todavía éramos unos niños y apenas nos conocíamos, así que al principio fue definitivamente difícil. Sin embargo, poco a poco trabajamos en nosotros mismos para asegurarnos de estar ahí para nuestra pequeña. Luego tuvimos otra niña que no estaba necesariamente planeada, pero también fue muy bienvenida. Sin embargo, la tuve a los 30 años, así que mis niñas tienen alrededor de 15 años de diferencia. Afortunadamente, se llevan bien sin importar la diferencia de edad, y me siento increíblemente bendecida por ellas. Ahora su padre parecía tener 2 caras. Mientras parecía estar emocionado por nuestra segunda hija, supongo que estaba pasando por una crisis de mediana edad y había quemado una gran parte de nuestros ahorros en la esposa de un amigo, con quien también tuvo una especie de affair. En fin, larga historia corta, nos divorciamos y ambas niñas eligieron quedarse conmigo, así que buena riddance. Aunque solo he estado legalmente divorciada durante los últimos 2 años, emocionalmente ya estaba divorciada o sola desde hace años. Me sentía bastante sola, especialmente porque una de mis hijas ya era adulta y se había mudado. Entonces mi hija mayor Lacey
En realidad me sugirió que me lanzara y probara suerte en el amor nuevamente. No soy muy buena con la tecnología, pero puedo manejarme en una computadora. Ella vino y me ayudó a configurar un perfil en un sitio que ella también estaba usando. Tuve algunos chicos más jóvenes que me enviaron mensajes, pero me resultaba demasiado extraño que estos chicos estuvieran interesados en mí, porque eran casi de la edad de mis hijas. Finalmente me encontré con un hombre llamado Pablo. En realidad, él tenía 2 años más que yo y tenía 3 hijos casi de la misma edad que mi hija menor. Dijo que su esposa había fallecido hace unos años, así que estaba buscando empezar de nuevo. Comenzamos a hablar a través del sitio y luego incluso empezamos a hablar por teléfono. Parecía muy orientado a la familia, lo que me hizo sentir aún mejor con él. También compartí con él sobre mi pequeña familia y cómo terminé aquí. Le hablé de mis 2 hijas y él también parecía muy interesado. Noté mientras navegaba por la gente que no había muchos interesados en una mujer con hijos en casa, así que me sentí aliviada más que nada cuando él preguntó por mis hijas. Preguntó cuántos años tenían, sus nombres, qué les interesaba y parecía realmente interesado, lo que ya me estaba ganando. Después de hablar durante aproximadamente un mes, finalmente reuní el valor y acordé encontrarme con él en persona. Nos encontramos en una cafetería local con la que ambos estábamos familiarizados y frecuentábamos a menudo. Cuando nos conocimos, nos abrazamos, y luego noté que él me miraba y preguntaba dónde estaba mi hija María, la menor. Le dije que estaba en la escuela, ya que tenía 15 años en ese momento. Fue una pregunta un poco extraña para mí, ya que sabía que él también tenía hijos de edad similar, así que asumí que ellos también estarían en la escuela. De todos modos dejé pasar eso, ya que habíamos hablado mucho de ella, así que supuse que también quería conocerla. Simplemente hablamos durante un rato antes de decidir irnos. Él era muy amable, muy gracioso y tenía un aspecto muy distinguido. Me recordaba a un Robert Downey Jr. ligeramente pasado de peso, así que pensé que, para mi edad, si esto funcionaba, había tenido suerte. Seguimos hablando y nos encontramos para cenar algunas noches después. Esta vez, María estaba en casa de una amiga después de un evento deportivo, así que no se unió a nosotros. Pablo hizo de nuevo un comentario al respecto y le expliqué toda la situación. Él pareció algo decepcionado. Ahora sé que era simplemente yo siendo cegada por la situación, pero nuevamente pensé que era algo dulce que estuviera tan interesado en conocer a mis hijos. Así que le dije que podríamos planear algo para que ambos lleváramos a nuestros hijos. Y a él le pareció una buena idea. Unas 2 semanas después, la iglesia en la que soy voluntaria iba a hacer una cena compartida. María y yo ya estábamos planeando ir, y todos estaban invitados. Así que pensé en invitar a Pablo a unirse a nosotros, ya que habría muchos niños con quienes jugar para ellos también. Él aceptó felizmente. Planeamos encontrarnos allí esa noche. Sin embargo, cuando llegamos todos, vi que él salía de su jeep con lo que asumí que era su hijo menor, que tenía alrededor de 8 o 9 años. Le pregunté por los otros, y me dijo que estaban ocupados haciendo otra cosa, así que solo tenía al más pequeño. Me agaché para saludarlo ya que ya sabía su nombre, pero él estaba muy tímido, lo cual era comprensible. Pablo cortó rápidamente nuestra conversación para preguntar dónde estaba María. Le dije que ya estaba dentro ayudando, así que lo acompañé a la iglesia y fui a buscar a María para presentarlos. María sabía que había estado hablando con Pablo, así que también sabía cómo era él y un poco sobre él según lo que le había contado. También es una chica muy amable y extrovertida, así que cuando se acercó sonrió y le dijo hola. Pablo inmediatamente la abrazó. Ella correspondió al abrazo e incluso se rió al respecto. De nuevo pensé que era un momento dulce y estaba realmente feliz de que ambos parecieran estar bien el uno con el otro. Pero luego, mientras avanzaba la noche, empecé a notar cosas que me estaban poniendo incómoda. Mientras estábamos sentados y hablábamos mientras comíamos, él estaba hablando más con María que conmigo. Le hacía preguntas similares a las que me hizo en nuestra cita en la cafetería. Le preguntó qué le interesaba, qué le gustaba hacer, cuáles eran sus metas y aspiraciones, todo eso. De nuevo parecía que le importaban sus sentimientos, pero luego se puso más extraño. Empezó a preguntarle, conmigo presente, si tenía novio. María y yo somos muy cercanas, así que sabía que estaba saliendo con un chico en ese momento. Básicamente fueron juntos al baile de la escuela. Ella le respondió que sí, y él dijo, bueno.
El chico tiene suerte de tener a una chica tan bonita como tú. Ella sonrió y le agradeció. Él siguió preguntándole más, pero cuando intenté preguntarle sobre su hijo apenas me respondía y Pablo respondía por él, o me impedía hablar con él, lo cual me pareció realmente extraño. Me sentí un poco extraña, así que decidí recoger todos nuestros platos y llevarlos a la cocina. No me fui mucho tiempo, pero cuando regresé, María se levantó de golpe y dijo que iba a ayudar atrás y se apresuró a irse. Me pareció extraño, pero decidí dejarlo estar por el momento. Volví a sentarme, pero luego Pablo se levantó diciendo que tenía que irse, y después de un rápido abrazo a medias, se fue. Así terminó toda la noche con una atmósfera realmente extraña. En el camino de regreso a casa desde la iglesia, noté que María estaba extremadamente callada, lo cual no era típico de ella. Le pregunté si pasaba algo y después de un profundo suspiro, dijo que no. La conozco lo suficiente como para saber que algo no estaba bien, así que insistí, negándome a aceptar esa respuesta. Afortunadamente no tardó mucho en soltarlo. Dijo que no le gustaba a Pablo y que no quería que lo volviera a ver más. Luego me explicó la situación en la iglesia y me dio asco en el estómago. Pablo le había preguntado si era virgen y si alguna vez había experimentado con el chico o consigo misma. Ella me dijo que no sabía cómo responder, así que simplemente se quedó ahí, y él le dijo que si alguna vez sentía curiosidad, podía venir a hablar con él al respecto. Hubo otras pequeñas cosas que dijo, pero tan pronto como me vio acercarme, ella se apartó de la conversación. Quedé horrorizada y disgustada. No tenía razón para no creerle. Ambas mis hijas estaban contentas de que estuviera dispuesta a encontrar a alguien, así que ella no era del tipo que intentara sabotear esto, especialmente con una historia tan horrible. Le pedí muchas disculpas, y le dije que nunca volvería a suceder. Esa misma noche le mandé un mensaje a Pablo y lo confronté. Le dije que también lo iba a denunciar. Él nunca me respondió. Informé a las autoridades, pero para mi sorpresa, no pudieron localizar al tipo. Había impreso sus perfiles, así que al menos tenía una foto de él. Pero su perfil había sido eliminado desde entonces. Su número de teléfono también estaba desconectado, y después de investigar más sobre este tipo, todo parecía ser falso. No sé con quién realmente me encontré, ni siquiera si ese niño era suyo. Me horrorizó haber traído a este extraño cerca de mi hija, y cumplí mi promesa de decirme a mí misma y a mis hijas que si alguna vez conocía a alguien más, me aseguraría de investigarlo a fondo antes de que lo conocieran. Pero siendo honesta, creo que estoy bastante feliz solo con mis hijas por ahora. Hace unos 10 años tuve una temporada en mi vida en la que estaba realmente sola. No creo que desesperada es la palabra más adecuada. Debo decir que he tenido algunas relaciones serias a lo largo de mi vida, pero cuando cumplí 30 años caí en una depresión profunda porque el hombre que pensé que sería mi esposo decidió que no estaba listo para comprometerse y tuvimos que seguir caminos separados. Esto fue después de una relación de 4 años, y aunque él dijo que era un problema de compromiso, estoy bastante segura de que simplemente quería ver a otra persona. Es lo que hay, y sí, estoy amargada al respecto, pero tengo que aceptarlo y seguir adelante. Sin embargo, él no es de quien trata esta historia, así que perdón por la tangente. En fin, acababa de salir de esa relación, y luego cumplí 30 años unos 2 meses después, y como mencioné, atravesé una depresión bastante profunda en mi vida en la que estaba en esa mentalidad de necesito compañía ahora mismo. Inmediatamente me incliné a hacer un perfil en uno de los sitios de citas en línea de esa época. No recuerdo cuál era, el más popular en 2011, probablemente Plenty of Fish. Recuerdo que era un poco confuso y que seguía intentando emparejarme con personas que no tenían nada que ver conmigo. Nada como leer una biografía que te sugiere y que sea lo opuesto total a ti. Sé que los opuestos se atraen, pero cuando dicen no mujeres altas y no mujeres a las que les guste Harry Potter, y mi biografía literalmente menciona que soy más alta que el promedio y una gran fan de Harry Potter, casi se siente como una broma. Así que después de navegar a través de todas esas tonterías, emparejándome con un par de chicos, enviando mensajes a algunas personas y sintiéndome realmente desesperada en todo este esfuerzo, finalmente encontré a un chico llamado Dante que era exactamente lo que estaba buscando en un hombre físicamente, y todos sus intereses parecían coincidir con los míos. Tenía el pelo negro largo, parecía ser más alto que yo,
lo cual fue agradable aunque nunca fue un factor decisivo. Y todas sus fotos lo mostraban usando camisetas haciendo referencia a la cultura pop, lo que me indicaba que estaba absolutamente interesado en las mismas cosas que yo. Marqué que estaba interesada, con la esperanza de que él hiciera lo mismo conmigo, y para mi placer así lo hizo. Le envié instantáneamente un mensaje directo y comencé con algo cursi como: «Tu cabello es precioso. Desearía que el mío fuera tan brillante y liso como el tuyo». Sé que suena tonto, pero en realidad sentía algo de envidia. Él respondió casi de inmediato con alguna respuesta graciosa sobre cómo había hecho un trato con el diablo para tener ese cabello. Su humor fuera de lo común fue una de las cosas que realmente me hicieron gustarle, y estaba emocionada por conocerlo más. Tal vez estaba desesperada, pero algo en mi corazón me decía que Dante podría ser el indicado, que podría ser exactamente lo que estaba buscando. Y tal vez podríamos tener un futuro juntos. Tener estos pensamientos después de solo unas pocas conversaciones puede que no sea saludable, pero realmente había algo en él. Terminamos hablando por teléfono varias veces y comencé a gustarme aún más. Tenía una voz hermosa para cantar. Me dijo que solía estar en una banda que era algo popular localmente, pero que nunca llegaron al gran escenario. También me dijo que su último trabajo fue en una clínica veterinaria, donde se encargaba de acompañar a los animales si tenían que quedarse durante la noche o necesitaban cuidados fuera del trabajo médico normal. Cuanto más me contaba, más adoraba absolutamente a este hombre. Después de un tiempo empecé a tener esta extraña sensación persistente en mi mente. ¿Por qué estaba soltero? Era atractivo, talentoso, entretenido y amaba a los animales. En general, era un chico realmente genial e interesante, así que ¿por qué nadie lo había atrapado y puesto un anillo en su dedo? En realidad, le mencioné esto a él, y me dijo que las cosas eran complicadas. Le pregunté qué tan complicadas, principalmente porque esa no era realmente una respuesta que esperaba. Él respondió diciendo que había tenido una esposa, y que recientemente las cosas habían ido mal, así que ya no tenía esposa. Eso tuvo sentido para mí. Estaba casado y las cosas se arruinaron, así que ahora estaba buscando a alguien más para llenar ese vacío en su vida. Pude relacionarme. Terminamos hablando de nuestras relaciones pasadas, o más bien yo terminé hablando de las mías. Él parecía un poco evasivo, pero simplemente asumí que no se sentía con ánimos de hablar de ello porque era algo reciente. Estaba bien con eso, fue bueno desahogarme, y él fue realmente bueno escuchándome y ayudándome a ver las cosas más claramente. Entonces llegó el gran día. Habíamos acordado encontrarnos para tomar café un sábado por la mañana en una cafetería local. Llegué y él ya estaba sentado en la parte de atrás esperándome. Fue realmente agradable verlo en persona. Se veía exactamente como en sus fotos. Tenía la misma personalidad. Era el mismo tipo gracioso y entretenido que había llegado a conocer en estas últimas semanas. Esto fue en realidad un gran alivio porque estaba preocupada de que me estuvieran engañando. Disfrutamos de nuestro café y compañía durante unas horas, y luego mencioné que estaba llegando el mediodía, y que probablemente debería irme en algún momento, pero que me encantaría volver a encontrarnos y tal vez cenar o algo así. Fue entonces cuando él mencionó que también lo había pasado muy bien. Luego miró tímidamente hacia abajo como si algo estuviera mal. Le pregunté si estaba bien, y él levantó la vista y mencionó que necesitaba pedirme un favor. Le dije que por supuesto sin pensar realmente en qué podría ser el favor, pero entonces mencionó que en realidad necesitaba que le diera una aventona a algún lugar, si podía. Me di cuenta de que ya estaba allí cuando llegué, así que no lo había visto llegar y en realidad parecía bastante avergonzado por esta solicitud, lo cual fue casi tierno. En este punto, ya me sentía lo suficientemente cómoda con él como para tenerlo en mi auto. Llevarlo unas cuadras o kilómetros a su apartamento realmente no era gran cosa. Además, estaba pensando honestamente que esto podría ser algo a largo plazo si continuaba así que estaba más que dispuesta a hacerlo. Le dije que estaba bien y solo mencioné que no sabía que él no tenía un auto, y le dije que no tenía que avergonzarse por eso. Me dio las gracias y nos dirigimos a mi auto y lo llevamos a casa. Mientras conducíamos y él me indicaba dónde girar, comenzó a contarme más sobre su pasado, y cómo las cosas habían sido realmente difíciles recientemente. Le pregunté si el divorcio había sido malo, y entonces soltó una bomba. Mencionó que él y su esposa en realidad no se habían divorciado,
y esto me mató por dentro y de alguna manera tuvo sentido. Él no estaba realmente divorciado, todavía estaba casado. Seguro, podrían estar separados, pero si no estaba divorciado, era probable que intentaran arreglar las cosas y entonces no habría espacio para mí en la vida de Dante. Me desconecté un poco después de esto y simplemente lo escuché contarme sobre lo mal que estaban las cosas entre él y su esposa, sin prestar realmente atención a dónde me estaba diciendo que fuera. Luego me hizo girar una vez más, un giro hacia el estacionamiento de una estación de policía. Estacioné y simplemente miré confundida. Le pregunté por qué estábamos en la estación de policía, y fue entonces cuando se puso muy callado y simplemente miró hacia el edificio y lejos de mí. Toda esta situación era realmente extraña y honestamente estaba empezando a sentirme un poco asustada. Fue entonces cuando Dante me miró y dijo que realmente había disfrutado el corto tiempo que tuvimos juntos, y dijo que yo era una mujer encantadora, y que estaba seguro de que encontraría a alguien. Luego mencionó que si las cosas hubieran sido diferentes, le habría encantado pasar más tiempo conmigo. Le pregunté qué había hecho y de qué estaba hablando, y él simplemente suspiró y dijo que fue un accidente, que nunca quiso lastimar a nadie. Luego abrió mi puerta y entró al edificio. Yo simplemente me quedé allí, observándolo caminar hacia el departamento con la cabeza en alto, y vi toda la escena desde el estacionamiento. Vi cómo hablaba con el empleado de recepción, cómo un oficial se acercaba a él con cautela, y luego cómo lo esposaban y se lo llevaban de la recepción. Unos minutos después, otro oficial salió hacia mi auto y habló conmigo. Me preguntó si conocía al hombre que acababa de dejar, cómo lo conocía y si sabía qué había pasado. Le dije que nos habíamos conocido apenas unas semanas antes, y que habíamos tenido nuestra primera cita esa misma mañana. Fui más o menos interrogada por este oficial en el estacionamiento acerca de Dante, y le conté todo lo que sabía. Me dijo que Dante acababa de entrar, y les había dicho que necesitaba confesar que había asesinado a su esposa. Obviamente yo no sabía nada de eso. Pensé que estaba divorciado. Después de hablar un poco más me dieron una tarjeta, tomaron mis datos y me dejaron ir. En ese momento me quedó claro cómo Dante tenía una esposa en el pasado pero no se había divorciado. Entonces me di cuenta de que había tomado café con un asesino, e incluso lo llevé a la estación para que se entregara. Realmente no sé si nuestra cita fue solo él tratando de conseguir café gratis y un viaje a la estación, o si realmente estaba interesado en mí, pero de cualquier manera fue lo más aterrador que me ha sucedido. No porque fuera desagradable conmigo, sino porque parecía perfectamente normal todo el tiempo que hablamos durante nuestra cita. Este hombre era un asesino, pero parecía calmado y complaciente, como si fuera solo una persona normal. Esta fue la única vez que salí con alguien que conocí en línea, y realmente cerré mis cuentas después de eso. Después de terminar con mi primera novia cuando tenía 21 años, estuve soltero durante aproximadamente un año. Fue la primera vez que estuve soltero en años, así que me costó acostumbrarme nuevamente. Finalmente decidí que era hora de volver a la escena de las citas, así que empecé a descargar un montón de aplicaciones de citas. Una de las aplicaciones que descargué fue OkCupid, la que más usé. Me conecté más con una chica con la que hice match llamada Brenda, basándome en sus intereses y biografía. Le gustaban muchas cosas que a mí también me gustaban. Era una chica negra de piel clara muy bonita. Hablamos durante un tiempo y acordamos que la recogería en su casa para salir a comer. Llegué a su casa en el lado oeste de la ciudad a las 6:30, justo después de que se pusiera el sol, así que estaba oscureciendo bastante. Le mandé un mensaje a Brenda y tardó un tiempo en responder. Mientras miraba la conversación esperando ver aparecer los puntos suspensivos de su respuesta, vi que la puerta principal de la casa frente a la que estaba estacionado se abrió y salió un chico caminando hacia la entrada. Me bajé del auto para ir a conocerlo, dándome cuenta de que era mucho más alto que yo y que su piel era significativamente más oscura que la de Brenda, hasta el punto de que no parecían relacionados en absoluto. Me estrechó la mano y se presentó como Walter. No parecía haber nada que me pusiera en guardia en un principio y parecía bastante amigable. Empezó a hablar sobre cómo solo quería asegurarse de que confiara en el tipo con el que su hermana iba a salir. Hablamos un poco y parecía lo suficientemente normal, supongo.
Finalmente me pidió que entrara a la casa para conocer a Brenda. Me llevó dentro de la casa y cerró la puerta detrás de mí. Me dijo que esperara allí mismo en la sala mientras él subía para buscar a Brenda. Mientras él subía, miré hacia la sala de estar y me di cuenta de que había dos hombres sentados en el sofá, ambos mirándome de una manera que simplemente no me gustó. Les saludé, y uno de ellos asintió levemente con la cabeza, pero apenas. Desde arriba, Walter llamó diciendo que estaba tratando de encontrar a Brenda, lo cual fue extraño. Me volteé para mirar la habitación adyacente a la sala de estar, que resultó ser el comedor. Para mi sorpresa, había otro hombre sentado en la mesa del comedor, también mirándome fijamente. Instintivamente retrocedí y alcancé la perilla de la puerta sin siquiera darles la espalda a los tres hombres. Uno de ellos gritó, «¡Agárrenlo!», cuando me vieron alcanzar la puerta. En ese momento abrí de golpe la puerta y corrí hacia mi auto. No estaban lejos detrás de mí. De hecho, llegué a mi auto con apenas un segundo de sobra, antes de que estuvieran afuera de mis puertas, golpeando y pateando mis ventanas intentando romperlas. Logré conducir alejándome por la cuadra, pero ten en cuenta que esto ocurrió en una calle residencial pública. No tengo idea de cómo no causó más escándalo en la calle. Llegué a casa para contarle a mis padres lo que había pasado todavía sin aliento. No se sorprendieron y casi no lo creyeron, y me recomendaron llamar a la policía. Lo hice. Denuncié la casa y el incidente a la policía. Uno de los vecinos confirmó anónimamente mi historia porque vio al grupo atacando mi auto cuando escapé. La policía arrestó a 3 de los 4 hombres que vi en la casa. Uno de ellos era Walter, o cualquiera que fuera su verdadero nombre. El otro tipo no pudo ser encontrado ni identificado. A pesar de eso, no dejé de usar aplicaciones de citas después de eso. Solo fui mucho más cauteloso a partir de entonces. En el momento de esta historia, ya había conocido a 3 personas en Match.com. Las cosas no funcionaron realmente con 2 de ellas, y la tercera la estuve saliendo durante 4 meses después de mi ruptura. Quería tomarme un descanso del compromiso y simplemente encontrar algo más casual, así que hice match con una chica llamada Karen, con quien me llevaba bastante bien en la aplicación. Parecía dispuesta a venir solo a mi departamento y pasar la noche. Ella llegó unos 30 minutos más tarde y en persona parecía realmente callada. Pasamos la mayor parte de la noche en mi habitación en el piso de arriba de mi apartamento, simplemente hablando mientras veíamos televisión de fondo. Hubo muchos silencios incómodos, pero hice todo lo posible para llenarlos con nuevas conversaciones. En el fondo de mi mente, durante todo ese tiempo pensaba, ¿vamos a besarnos? ¿Espera que me acerque para besarla? ¿Cómo debo hacerlo? Pero después de horas de conversación empecé a darme cuenta de que algo estaba mal con esta chica. Se volvió cada vez más inexpresiva. Miraba fijamente hacia el otro lado de la habitación y hablaba lentamente sobre cosas cada vez más profundas y oscuras. Luego dijo algo sorprendente. Me agradeció por permitirle quedarse a dormir. Aparentemente, cuando dije que podía venir a pasar la noche, ella entendió que literalmente se quedaría toda la noche. Se levantó de la cama y preguntó qué manta podía usar para el piso. Agarré un par de mantas y almohadas y le hice una especie de cama en el suelo. Me dio las gracias y luego se acostó de lado, mirando hacia el otro lado de mí. Supuse que estaba lista para dormir. Apagué la televisión y cerré los ojos. No intercambiamos ni una palabra y tengo que admitir que fue muy incómodo. Me quedé dormido probablemente media hora después de apagar la televisión. Cuando me desperté repentinamente en medio de la noche, me senté y miré hacia abajo al piso. Pude ver que Karen no parecía estar acostada en el suelo. Encendí la lámpara y miré alrededor de la habitación. No estaba en ninguna parte. Pero justo entonces escuché un ruido abajo. Sonaba como si pudiera ser Karen. Todas las paredes de mi apartamento son de papel fino, así que el ruido se transmite fácilmente por todas partes. Salí silenciosamente de mi habitación y me puse de pie en la parte superior de las escaleras, escuchando lo que Karen podría estar diciendo. Todas las luces de arriba estaban apagadas, pero ella estaba hablando en voz baja. No pude decir exactamente qué estaba diciendo. Supuse que estaba hablando por teléfono con alguien, pero aún así bajé para comprobarlo. Entré silenciosamente en la oscura cocina y allí estaba ella. Pero no estaba hablando por teléfono, simplemente estaba sentada de manera inquietante en una de las sillas,
mirando hacia la pared y seguía murmurando para ella. Me quedé paralizado y lo único que pude decir fue, Karen. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, me miró durante unos segundos y luego volvió a mirar la pared. Subí rápidamente las escaleras a mi habitación y me metí en la cama para llamar a mi papá. Tuve que llamar al menos 3 veces antes de que finalmente respondiera, sonando evidentemente preocupado. Le dije en pánico en voz baja que alguna chica aleatoria que conocí en línea estaba pasando la noche, y ahora estaba sentada en mi cocina murmurando como una loca. Sonaba confundido, pero me dijo que llamara al 911 si parecía que estaba teniendo algún tipo de episodio, para sacarla de allí de manera segura. Entonces miré hacia arriba y vi una figura parada junto a la puerta de mi habitación, en la oscuridad. Era Karen. Todo lo que vi fue el contorno de su cuerpo delgado. Se quedó allí durante quizás 10 segundos. Todo lo que escuché fue a mi papá al otro lado del teléfono diciendo hola una y otra vez. Lo siguiente que vi fue el contorno de Karen en mi puerta. De repente se abalanzó sobre mí en mi cama mientras comenzaba a gritar. Se lanzó sobre mí y puso las manos alrededor de mi cuello tratando de estrangularme. Sin embargo, logré dominarla rápidamente y sujetarla contra la cama. Grité a mi papá que llamara a la policía. Logré arrastrar a la chica loca hacia abajo por las escaleras antes de que llegaran los policías. Los policías se la llevaron para llenar unos cuantos documentos. Creo que es seguro decir que siempre debes conocer a la gente de sitios web y aplicaciones en un lugar público seguro primero. He estado soltero la mayor parte de mi vida. Sin embargo, he usado aplicaciones como Tinder o Badoo, solo por diversión durante mucho tiempo. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió en febrero de 2014, en pleno invierno, el momento del año en que estas aplicaciones son quizás más útiles si solo buscas diversión casual y no puedes divertirte afuera. Estaba usando la aplicación Badoo, y en cualquier momento dado, estaría enviando mensajes a al menos 5 chicas diferentes, solo porque sabía que 9 de cada 10 conversaciones terminarían muriendo. Sin embargo, una conversación seguía yendo fuerte. La chica se llamaba Marina. Cada vez que escuchaba ese triple tono de notificación de Badoo diciendo, Marina te ha enviado un nuevo mensaje, me emocionaba un poco. Le pregunté si estaba dispuesta a salir esa noche. Ella respondió que sí y me pidió mi dirección. Se la di sin dudarlo. Le pedí su número para que pudiéramos enviar mensajes de texto, pero no respondió. Después de unos minutos apareció como desconectada. La aplicación hacía eso cuando alguien no estaba activo durante unos minutos, así que pensé que volvería pronto y esperé pacientemente mientras volvía a ver la televisión. Seguí revisando la aplicación rutinariamente para ver si volvía a conectarse, pero se mantuvo desconectada. 1 hora pasó y ya era un poco tarde para que ella viniera. Además de que yo estaba un poco cansado, así que la idea de salir se desvaneció y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Estaba lloviendo afuera y todavía estaba un poco oscuro. Miré el reloj y eran las 6:30 de la mañana. Estaba agradecido de que no fueran las 11 y pudiera volver a dormir. Sin embargo, cogí el teléfono para ver si había algún mensaje nuevo. Vi algunas notificaciones de Badoo. De hecho, Marina me había enviado algunos mensajes. Abrí la aplicación mientras me restregaba los ojos. Ella dijo, «Oye, estoy llegando ahora a las 3 a.m., luego a las 3:20 a.m. Dijo, «Estoy aquí», y a las 4 a.m. dijo, «Te estoy mirando». Noté que decía que estaba en línea y luego sonó el triple tono, lo que significaba que tenía un nuevo mensaje de ella. El mensaje decía, «¿Cómo dormiste?». Mi corazón empezó a latir rápido y sentí una sensación de malestar en el pecho y en la cabeza. Miré de inmediato por la ventana para ver si alguien se escondía en los arbustos afuera, y cerré las persianas. Escribí de vuelta, «¿Quién demonios eres tú?». 10 segundos después, recibí el perturbador mensaje, «Revisa tu armario y descúbrelo». Miré hacia el otro lado de la habitación, hacia la puerta del armario que sabía que estaba cerrada la noche anterior, pero ahora estaba entreabierta. Me quedé tan impactado que casi no podía respirar. Luego la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad dentro del armario. Empecé a gritar por mi papá. Tuve que correr pasando el armario para salir de mi habitación. Cuando llegué a la habitación de mi papá y encontré la cama vacía, había olvidado por completo que no estaba en casa durante el fin de semana.
Sin embargo, mi hermano mayor estaba en casa y vino corriendo para ver qué pasaba. Le dije que revisara el armario conmigo. Cuando revisamos el armario no encontramos ni una sola señal de que alguien hubiera estado allí. Luego, una ráfaga de aire frío me golpeó y me di cuenta de que la noche anterior no había cerrado la ventana. Las cosas comenzaron a tener un poco más de sentido. Fui a la comisaría para mostrar los mensajes de la aplicación, con la esperanza de que pudieran rastrear a la persona, pero aparentemente no era tan fácil. Necesitaría órdenes judiciales para que Badoo estuviera obligado a revelar la información del usuario. Decidí no hacer nada al respecto. Afortunadamente, después de una larga semana de dormir con miedo, no pasó nada. Pude seguir adelante con mi vida.